Ese último mes lo cambió todo. Llegaba a casa la mayoría de las noches con una sensación familiar de expectativa, esperando el habitual calor que solía recibirme. Habíamos tenido altibajos, pero nuestra intimidad nunca se sintió forzada o distante hasta ahora. En el momento en que entré en el dormitorio, pude percibir que algo andaba mal. Emily no se volvía hacia mí como antes, se quedaba mirando la pared o fingía concentrarse en su teléfono cuando intentaba acercarme para un simple beso. Se retiraba murmurando algo sobre un dolor de cabeza o el estrés en el trabajo. No era sutil y no ocurría solo una noche, empezó a suceder de manera constante, como si alguien hubiera accionado un interruptor y decidiera que debíamos dejar de ser tan cercanos. Recuerdo la primera vez que le pregunté si algo andaba mal. Estoy cansada, respondió sin siquiera levantar la vista. Su voz carecía de calidez y su lenguaje corporal era aún más frío. Volvió inmediatamente a desplazar el dedo por alguna red social, ignorando mi presencia. Durante los días siguientes, nuestra rutina habitual, el café por la mañana, una charla rápida sobre nuestros horarios, la predecible ida al supermercado el fin de semana, se volvió mecánica. Su tono era cortés, pero no había un sentimiento genuino detrás, como si estuviera leyendo líneas de un guión. Incluso su risa sonaba forzada, un eco vacío de lo que solía ser. La ausencia de intimidad era solo la mitad de la historia. Lo que realmente me molestaba era su repentina actitud defensiva. Emily siempre había sido abierta, nunca tímida en dejar el teléfono sobre la mesa o permitirme ver sus mensajes. Cuando preguntaba quién le escribía a deshoras, ahora todo había cambiado. Mantenía el teléfono pegado a su costado, con la pantalla hacia abajo en todo momento. Si entraba en una habitación mientras ella escribía, lo bloqueaba rápidamente y lo guardaba en el bolsillo. Parecía hiperconsciente de mi presencia, como si tuviera miedo de que la descubriera haciendo algo que no quería que viera. Intenté no sacar conclusiones precipitadas, las personas se ponen de mal humor, se vuelven distantes, pasan por fases, pero había un cambio flagrante en toda su actitud. Dejó de hacer contacto visual, murmuraba respuestas cortas cada vez que yo iniciaba una conversación. Si me acercaba a la cocina y ponía una mano sobre su hombro, ella se estremecía como si mi toque la quemara. No eran pequeños caprichos o lapsos aislados, eran patrones profundos e inquietantes que se repetían día tras día. Tarde una noche, incapaz de dormir, me senté en la sala y repasé cada pequeño detalle en mi mente. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía, algo grande había cambiado. No eran solo los besos ausentes o la indiferencia, era la forma en que se comportaba, cómo desviaba la mirada cada vez que mencionaba nuestra relación o planes futuros. La tensión en su postura se asemejaba a una culpa disfrazada de incomodidad. Fingía estar absorta en una revista, pasando las páginas demasiado rápido como para estar leyendo algo, o tomaba su teléfono y lo acercaba al rostro como si se concentrara en algún mensaje urgente. Al principio intenté restarle importancia, atribuyéndolo al estrés, pero cada instinto me decía que no era tan simple. Empecé a observarla más de cerca. No me enorgullece, pero tenía que saber. Comencé a tomar nota de pequeños detalles aparentemente insignificantes, la frecuencia con la que revisaba su teléfono, dónde lo colocaba y si respondía mensajes frente a mí. Luego estaban esos momentos extraños en los que se encerraba en el dormitorio para atender una llamada, su voz bajaba a un susurro casi imperceptible. Una vez, casi dejó caer su teléfono cuando toqué la puerta, su reacción fue demasiado exagerada, demasiado frenética para alguien que estaba teniendo una conversación inocente. Aquella noche apenas pronunció una palabra durante la cena. Noté cómo evitaba hablar de lo sucedido en su día, sus relatos solían ser detallados, quien dijo que en la oficina, qué compañero la había enfadado, lo molesto que estaba el tráfico. Ahora se limitaba a comentarios vagos como estuvo bien o no pasó nada especial. La única vez que se animaba era cuando revisaba su teléfono en privado. La vi sonreír ante la pantalla en más de una ocasión. Sonrisas que hacía semanas no me dirigía. Cada vez que cambiaba de tema o terminaba una conversación demasiado rápido, mi mente vagaba hacia la posibilidad de una infidelidad. Esa sospecha empezó a carcomerme, haciéndome imposible concentrarme en el trabajo o en casi cualquier otra cosa. Intenté apartarla, pero cada nuevo día añadía más evidencia.
El repentino silencio cuando sonaba su teléfono, los planes cancelados porque no tenía ganas de salir, las excusas apresuradas para abandonar la casa diciendo, solo voy a ver a un amigo, sin dar detalles y, si preguntaba, murmuraba algún nombre al azar y se ponía a la defensiva. Todo parecía orquestado, como si hubiera ensayado justo lo necesario para satisfacer a un oyente casual. Una vez llegué a casa temprano y, al principio, ella no me escuchó, así que me quedé en el pasillo observándola desde detrás de la puerta de la sala. Estaba en el sofá, hablando suavemente por teléfono. Pude oír unas risitas apagadas, una risa íntima que hacía mucho no escuchaba de ella. Cuando carraspeé para anunciar mi presencia, terminó la llamada bruscamente y casi dejó caer el dispositivo. Su rostro palideció. ¿Por qué llegaste tan pronto?, preguntó con voz tensa. Expliqué que la reunión se había cancelado. Forzó una sonrisa y dijo, bien, yo estaba justo pidiendo las compras, pero vi la pantalla antes de que pudiera apagarla. No estaba en una aplicación de compras. El nudo en mi estómago se apretaba un poco más cada vez que algo así ocurría. A pesar de todas mis sospechas, no la confronté de inmediato. Parte de mí necesitaba pruebas concretas, otra parte, supongo, tenía miedo de la verdad. Pero había demasiados indicios como para ignorarlos, su evasión, las mentiras rápidas, la negativa a mirarme a los ojos. Me encontré despierto en la cama por la noche, escuchando el más mínimo ruido en la casa, preguntándome si estaría enviando mensajes a alguien en otra habitación. Un miércoles cualquiera, salió para el trabajo antes de lo habitual. Yo me quedé y eché un rápido vistazo a la casa, tratando de encontrar algo que confirmara o desmintiera mis temores. Noté que había metido a fondo en uno de los cajones de su cómoda una pequeña caja de madera. Eso era extraño, ya que normalmente dejaba esa caja sobre su tocador. La abrí, estaba vacía, salvo por un pequeño papel con un número de teléfono que no reconocí, sin ningún nombre adjunto. Lo memoricé, cerré la caja y dejé todo exactamente como lo encontré. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero mi mente se sentía extrañamente clara. Aquella solita hoja me decía que ella escondía algo más que una simple conciencia culpable. Al mirar atrás, veo que mi instinto ya gritaba la verdad desde el principio, el momento en que Amelie se apartó de mí en la cama, el momento en que empezó a guardar secretos en su teléfono, el momento en que actuó como una extraña en su propia casa. Debería haber confiado en mis instintos, pero tuve que recopilar los pequeños detalles, dejarlos acumular hasta que ya no se pudiera negar, la frialdad, las excusas apresuradas, la negativa a compartir su día a día. Eran síntomas de un problema mucho más profundo. Se sentía como un proceso lento y brutal que deshacía la vida cómoda que habíamos construido juntos, y sin embargo, la dura realidad era que algo había cambiado y ella intentaba mantenerme en la oscuridad al respecto. Regresé de un viaje de una semana en una fría tarde de jueves. Lo primero que siempre hago es dirigirme directamente al garaje, es mi zona de confort, el lugar donde mantengo todo en orden, herramientas etiquetadas, piezas guardadas cuidadosamente, un sistema que es únicamente mío. Esperaba ver esa misma precisión cuando abrí la puerta lateral, pero en cambio casi tropecé con un cubo recto que estaba en medio del piso. Por un momento pensé que lo había dejado allí por error, pero en cuanto encendí la luz del techo, quedó claro que esto no era un simple descuido. Los estantes que solían revestir el lado derecho de la pared habían sido retirados varios centímetros, dejando marcas de raspaduras en el suelo de concreto. Mi banco de trabajo, que siempre mantenía contra la pared trasera, había sido empujado a un lado y unas cuantas cajas estaban apiladas de forma ilógica. Mi juego favorito de destornilladores de precisión había desaparecido de su sitio habitual en el panel de herramientas. En su lugar, encontré un martillo en el banco, cubierto de polvo, como si alguien lo hubiera arrojado allí descuidadamente. Me quedé en el umbral, escaneando todo el espacio, tratando de averiguar quién habría reacomodado las cosas de manera tan aleatoria. Normalmente, el garaje tiene un olor metálico nítido, a aceite de motor y solventes de limpieza. Esa noche se sentía rancio, como si alguien hubiera estado allí haciendo algo que no debía. Pasé mis dedos por el borde de la estantería y noté marcas recientes de rozaduras. El ángulo era inusual, como si algo pesado hubiera sido arrastrado a lo largo de ella.
Al principio me dije que tal vez Emily había decidido limpiar, pero rara vez venía aquí y, aun si lo hubiera hecho, eso no explicaría el caos. Pasé la siguiente hora haciendo un inventario minucioso, revisé cada cajón de mi caja de herramientas, cada gancho en las paredes, y descubrí más y más señales de que otra persona había estado husmeando. Un montón de pequeños fragmentos metálicos en una esquina, huellas visibles en la delgada capa de polvo, y algunas manchas de grasa en el picaporte que no eran mías. Observé el tamaño y la forma de las huellas, eran más grandes que las de Emily, el tacón era distinto también. Me agaché y toqué una de ellas, notando lo bien definida que estaba. Debió haber sido dejada recientemente, porque siempre barro el suelo antes de irme de viaje. Esa fue mi primera prueba real, no me estaba imaginando cosas, otra persona había estado en mi espacio y no estaba borrando sus huellas. El mayor shock llegó cuando me di cuenta de que ciertas herramientas no solo estaban desordenadas, sino que realmente habían desaparecido, un taladro inalámbrico, un kit de llaves especializado, algunos puntas pequeñas para destornilladores y un mazo de metal que había heredado de mi padre. No estaban simplemente mal ubicadas, se habían ido. Revisé todos los lugares habituales, incluso los estantes altos que raramente uso, sin señal de ellas. Si Emily las hubiera movido, las habría dejado en algún lugar a la vista, pero no había rastro. Repasé mentalmente una lista de posibles razones, ¿acaso se las prestó a algún vecino o las mandó a reparar? No coincidía. Emily nunca se había interesado en esas cosas y, de haber necesitado pedir prestado ni siquiera un solo destornillador, me lo habría dicho. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, la confronté en la sala. Traté de mantener un tono calmado, pero salió más cortante de lo que pretendía. Al principio, ella parecía confundida, aunque no pude decir si era genuino. ¿Fuiste al garaje por alguna razón?, pregunté con los brazos cruzados. Ella se encogió de hombros y dijo algo acerca de que habían instalado un nuevo armario mientras yo estaba fuera. Me quedé paralizado, eso era una novedad para mí. Conozco cada mueble de la casa y, si fuera a haber un nuevo armario en el garaje, yo sería quien lo trajera. ¿Dónde está el armario?, insistí. Tartamudeó un poco, afirmando que había llegado en piezas y que tuvo que enviarlo de vuelta por ser defectuoso. Algo en la forma en que hablaba sonaba forzado, como si estuviera buscando una historia plausible. A la mañana siguiente, busqué en cada rincón del garaje cualquier señal de ese supuesto armario, cajas de cartón vacías, manuales de instrucciones, material de embalaje, espuma, cualquier cosa que pudiera probar su explicación. No encontré nada, ni restos de madera, ni clavos sobrantes, ni etiquetas de envío. De hecho, los únicos objetos nuevos que noté fueron unas huellas aleatorias cerca de la puerta trasera, probablemente dejadas por quien hubiera hurgado en mis cosas. La versión de Emily no tenía sentido. Si se hubiera entregado un armario, habría material de embalaje en algún lugar, o al menos una factura. No encontré nada, solo ese desorden, huellas y herramientas esparcidas. La confronté nuevamente esa noche, señalando las inconsistencias. ¿Dónde está el recibo de este armario? ¿Quién lo entregó? ¿Cómo lo pagaste? Ella ofreció un par de excusas a medias, mencionando que pagó en efectivo y que no obtuvo recibo. Esquivó mis preguntas, murmurando que fue recomendación de un amigo, pero no pudo recordar el nombre del amigo. Era un revoltijo de contradicciones, y cada excusa solo profundizaba mi sospecha de que algo más estaba ocurriendo. No se trataba únicamente de las herramientas desaparecidas o de los estantes reacomodados, sino de pequeños detalles que hacían colapsar su versión. Afirmaba que el armario era para guardar herramientas de jardinería, pero jamás habíamos hablado de comprar almacenamiento extra para eso. Señalaba las latas de pintura medio vacías en una esquina, diciendo que las movió para facilitar la entrega, pero esas latas habían estado en el mismo lugar durante meses, no las había movido en absoluto. Cuanto más preguntaba, más irritada se volvía, y su irritación era sospechosa. Si de verdad se trataba de una instalación de muebles mal hecha, no tendría ninguna razón para esquivar mis preguntas o ponerse a la defensiva. Decidí documentarlo todo en caso de necesitar pruebas sólidas más adelante.
Tomé fotos de las huellas, de las marcas de raspaduras, de las herramientas esparcidas y de los huecos en la pared donde solían colgarse las cosas. Cada imagen contaba una parte de la historia. Alguien había estado hurgando en mi garaje mientras yo estaba fuera, y la endeble explicación de Emily sobre un nuevo armario no alcanzaba para encubrirlo. Estos descubrimientos me estremecieron. El garaje era mi fortaleza de orden, y verlo violado se sentía personal, como si alguien quisiera enviarme un mensaje. Estaba dividido entre la indignación y una sombría necesidad de descubrir la verdad. Si no se trataba de un robo, no faltaban herramientas costosas, solo las que usaba con frecuencia. ¿Qué diablos estaba pasando? Y si Emily estaba involucrada, ¿por qué mentir de manera tan torpe? Todavía no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa: no podía ignorar las señales. Su historia sobre el armario estaba llena de huecos y había huellas claras de zapatos ajenos en el suelo de concreto. Algo no encajaba, algo mucho más grande que un taladro desaparecido o un estante desordenado. Cuanto más repasaba nuestra conversación, más obvio se volvía que Emily estaba encubriendo a alguien, y si estaba encubriendo a alguien, significaba que estaba actuando contra mí. Decidí que, si quería respuestas, tenía que obligar a Emily a revelar la verdad por sí misma. La idea era simple: escoger algo que ella esperara encontrar en un lugar específico, quitarlo y luego observar cómo reaccionaba cuando descubriera que había desaparecido. Tenía que ser algo lo suficientemente importante para que no pudiera simplemente encogerse de hombros o fingir que no importaba. En mi garaje guardaba un viejo mecanismo, una pequeña pero vital pieza de equipo que había tomado del taller de mi difunto abuelo. No era una máquina grande, más bien un ensamblaje de engranajes hecho a medida, pero era distintivo y siempre había estado en el mismo lugar. Emily conocía bien su importancia, ya que se lo había mencionado más de una vez. Sabía que estaba orgulloso de él y que jamás lo movería sin una buena razón. Temprano una mañana, salí al garaje mientras ella aún dormía. El cielo apenas empezaba a aclararse y se escuchaba el murmullo lejano del tráfico. Quité el mecanismo de su lugar habitual en la repisa superior y lo envolví en un trapo viejo para evitar que hiciera ruido. Luego lo coloqué en una caja fuerte dentro del armario de mi taller, bien fuera de la vista. Antes de irme, me aseguré de borrar cualquier rastro de polvo y de reacomodar algunos otros objetos, de modo que no quedara un espacio vacío evidente. Si Emily se colaba en el garaje para hacer, Dios sabe qué, notaría inmediatamente que algo andaba mal, pero solo si estaba realmente atenta. Ese era el punto: si estaba involucrada directamente en lo que había causado el caos previo, ella sería la primera en darse cuenta de que algo faltaba. Para asegurarme de poder monitorear la situación, instalé una cámara discreta, escondida detrás de unas cajas de almacenamiento en el rincón más alejado. No era un sofisticado sistema de vigilancia, solo una vieja GoPro configurada para grabar de forma continua. La orienté de modo que tuviera una buena vista de la repisa, del banco de trabajo y de la puerta que daba a la casa. Claro que las cámaras solo pueden hacer tanto. Quería ver su reacción en tiempo real, leer cada pequeño cambio en su expresión. Así que me aseguré de estar cerca cada vez que tuviera oportunidad. Esa misma noche, fingí estar ocupado en el piso de arriba mientras vigilaba la entrada del garaje a través de la ventana del pasillo. Le hice saber que me quedaría trabajando tarde en mi laptop. En realidad, estaba tendido a la espera, preparándome para cualquier señal de que se disponía a revisar el garaje. No fue esa primera noche, ni siquiera al día siguiente. Por un momento me pregunté si había calculado mal, si acaso no le importaba ese mecanismo y no se molestaría en buscarlo. Pero al tercer día, algo cambió en su comportamiento. Recibió un mensaje de texto en la cocina y se alejó rápidamente, sujetando el teléfono fuertemente contra su pecho. 10 minutos después, agarró sus llaves y anunció que tenía que hacer unos recados. Era la misma frase genérica que había usado antes, usualmente cuando yo sospechaba que encubría algo mayor. Se iba y yo esperaba. Mi plan era colarme en el garaje en el momento en que regresara, esconderme detrás del banco de trabajo y observar lo que hacía. Una hora más tarde, volvió. Sus movimientos eran tensos, aparcó en la entrada con mayor prisa de lo habitual y prácticamente golpeó la puerta del auto al bajarse, todo en un abrir y cerrar de ojos.
La observé mientras entraba en la casa, echaba un vistazo rápido como para asegurarse de que yo no estaba allí, y se dirigía directamente al garaje. Con el corazón acelerado, me deslicé por una puerta lateral y me posicioné cuidadosamente detrás de unas cajas apiladas. El espacio entre ellas y el banco de trabajo era estrecho, pero me daba un ángulo decente para observarla. Emily se dirigió justo hacia el lugar donde solía estar el viejo mecanismo. Se detuvo en seco, mirando fijamente la repisa vacía por un momento. Se quedó allí, inmóvil, con la respiración superficial y rápida. Escuché un leve atragantamiento, como si intentara tragar un repentino miedo. Sus manos se alzaron unos centímetros, como si intentara alcanzar el aire vacío, y luego maldijo entre dientes. Fue la reacción más intensa que había visto de ella en semanas, cruda y completamente desprotegida. No parecía simplemente molesta, estaba asustada. Cualquiera más podría haber sentido una curiosa inquietud, quizá preocupación de que hubiera movido el mecanismo de mi abuelo a otro sitio, pero la forma en que se tensaron sus hombros lo decía todo. Era como si su mundo se hubiera visto trastocado. Giró sobre sí misma, recorriendo con la mirada el garaje para ver si algo más faltaba o había sido alterado. Su mano permaneció sobre el teléfono en el bolsillo de su chaqueta, como debatiéndose entre llamar o no, y luego volvió a la repisa, tocando el lugar donde antes se encontraba el mecanismo. La incomodidad en su rostro era inconfundible. Me contuve para no hacer ruido, temiendo que ella me oyera. Mis piernas se adormecían por estar agachado, pero no podía moverme, cada fibra de mi ser estaba enfocada en su reacción. Después de aproximadamente un minuto, murmuró algo como esto no puede estar pasando, y la vi rebuscar entre otros estantes. Apartó unos contenedores y, a regañadientes, los hurgó como si intentara convencerse de que tal vez encontraría el mecanismo perdido. Sus movimientos eran frenéticos y erráticos, nada comparables a la calma búsqueda de alguien que simplemente ha extraviado un objeto. Finalmente, en un arrebato de frustración, arrojó una de las cajas al suelo, produciendo un fuerte golpe que me hizo estremecer. Fue un lado de Emily que rara vez veía, vulnerable, desprotegida y completamente fuera de sí. Consulté la hora en mi reloj, 7:42 de la tarde. Exactamente en ese momento en que ella descubrió la ausencia del objeto. Lo registré mentalmente junto con cada detalle de su comportamiento, las manos temblorosas, el intenso rubor que se extendía por sus mejillas, y cómo seguía murmurando maldiciones como si algo vital en su plan acabara de fallar. Cada detalle confirmaba lo que ya sospechaba, esto no era una simple preocupación. Emily estaba aterrorizada de lo que el mecanismo perdido pudiera significar. Tal vez pensaba que alguien más lo había tomado, o que yo descubriría algo que no debía encontrar. De cualquier forma, era prueba de que ella estaba personalmente involucrada en lo que ocurría allá afuera. Robar el teléfono de Emily tenía que ejecutarse con absoluta precisión. No quería argumentos, lágrimas ni ninguna escena que pudiera hacerla aún más reservada. Una tarde, vi que se le abrió la oportunidad. Estaba en la cocina fregando una olla quemada y murmurando para sí. Su teléfono yacía sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, aún iluminada por un mensaje reciente. Pude ver el leve resplandor reflejado en la superficie de la mesa. Me quedé allí, actuando con naturalidad, esperando que estuviera lo suficientemente distraída como para no notar que me movía. De repente, tiró la esponja al fregadero y se dio vuelta para buscar una toalla. En ese preciso instante, aproveché y tomé el teléfono, deslizándolo entre unos viejos recibos que estaban cerca. Mi estómago se tensó y mi corazón latía tan fuerte que parecía que me iba a delatar, pero ella no miró hacia atrás. Después de secarse la mano, salió de la cocina murmurando algo sobre que necesitaba más detergente. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, obligándome a no apresurarme. El primer paso fue silenciar el dispositivo, desactivar cualquier notificación que pudiera aparecer y bloquearlo para que no hubiera posibilidad de que sonara una llamada o un mensaje entrante. Luego lo guardé en mi bolsillo trasero antes de salir. Reorganicé los recibos de forma que no pareciera que algo había sido sustraído, pues cualquier rastro de pánico podría arruinar todo el plan. En mi estudio, cerré la puerta y coloqué el teléfono sobre mi escritorio.
Había comprado un dispositivo externo para clonar datos de un teléfono en una ocasión, cuando trabajaba en seguridad corporativa, pero nunca lo había usado para asuntos personales. Ahora, sin embargo, sentía que estaba cruzando una línea muy seria, pero no podía detenerme. Era mi mejor oportunidad para descubrir lo que Emily había estado ocultando. Con pasos meticulosos, conecté el teléfono y lancé el programa que me daría acceso total a sus mensajes, fotos, llamadas, todo. El software funcionó más rápido de lo que esperaba y, en cuestión de minutos, tenía una imagen espejo de todos los datos de su teléfono. Respiré hondo, preparándome para lo que fuera a encontrar, y empecé a revisar sus mensajes. La mayoría eran conversaciones mundanas con compañeros de trabajo sobre fechas límite, mensajes grupales con sus amigas charlando sobre chismes, hasta que encontré una conversación etiquetada únicamente con un emoji, un corazón. Solo ese símbolo hizo que mi pulso se acelerara. Allí estaban mensajes de varios números desconocidos, no de un solo hombre. Vi nombres como cariño, muñequita, amor. Al principio pensé que esos eran los apodos que Emily usaba para ellos, pero luego me di cuenta de que eran ellos quienes la llamaban así, y ella no se oponía, de hecho, parecía disfrutarlo. Los mensajes se volvieron explícitos, relatando detalles sobre encuentros pasados, referencias a chistes internos claramente sexuales y conversaciones sobre planes futuros, fechas, horas, direcciones, todo bien detallado. Leerlos fue como recibir un cubo de agua helada sobre la cabeza. Cualquier rastro de esperanza de que todo fuera un malentendido se esfumó en el instante en que vi las fotos que ella había enviado. Selfies tomadas en nuestro dormitorio, a veces con mi camiseta, otras casi desnuda. Tomé notas rápidas de fechas y lugares, juntándolos como un detective. Se volvió obvio que ella había estado llevando varias aventuras simultáneamente. Un hilo mencionaba a una tal ronda en un hotel por el que había pasado innumerables veces camino al trabajo, otro insinuaba un encuentro en el estacionamiento de un centro comercial cercano. Su conversación con un tal Mark incluía referencias a mi horario, incluso indicando momentos en que yo estaría fuera de la ciudad. Estaba utilizando mis viajes de negocios como excusa para estos encuentros, asegurándose de no tener que actuar con demasiada discreción. Era surrealista ver mis propios itinerarios de viajes puestos como oportunidades para su infidelidad. Luego encontré un intercambio más reciente con un hombre identificado solo como D. Los mensajes eran directos y no dejaban dudas sobre la naturaleza física de su relación. Este D no era un romance casual, por el tono de sus conversaciones se percibía un peso emocional, compartían secretos personales e incluso se burlaban de lo fácil que a Emily le resultaba engañarme. Sentí que mi mandíbula se apretaba tanto que temía que se me rompieran los dientes. Leer aquellos mensajes despertó en mí una fría rabia. Fue en ese mismo hilo donde descubrí los detalles exactos de un encuentro planeado. Habían fijado una fecha específica, el sábado a las 7:30 de la tarde en el 1423 de Oak Avenue, en Dallas. Emily y Dee discutían cómo él dejaría una puerta lateral sin llave, cómo acercarse a la casa sin que nadie lo notara, incluso hacían referencia a métodos para evadir las nuevas cámaras de seguridad del vecindario. Todo estaba meticulosamente planeado. Emily parecía más preocupada por si yo sospecharía algo que por el hecho de que estaba a punto de cometer la traición definitiva. Me aseguré de tomar capturas de pantalla de cada palabra incriminatoria, cada dirección y cada fecha. Si alguna vez hubiera dudas, estos mensajes hablarían por sí solos. Antes de desconectar el teléfono, revisé sus fotos una última vez. Había una serie de imágenes etiquetadas en una carpeta oculta, fotos explícitas de ella con al menos 2 hombres distintos, ángulos, fondos, sábanas que no eran nuestras. Todo estaba allí, tan claro como el día. Mi garganta se tensó y mis manos se pusieron húmedas, pero me obligué a seguir mirando, grabando cada escena en mi memoria para no dudar jamás de la realidad de la situación. Cuando terminé, me di cuenta de que llevaba más de 1 hora en ello. Devolví el teléfono al lugar de donde lo había tomado, lo más discretamente posible. Emily estaba en la sala, cambiando de canal en la televisión con una expresión aburrida, me miró al pasar, pero no dijo nada. Los siguientes minutos se sintieron como caminar sobre un campo minado, un solo movimiento en falso y ella podría notar que algo no iba bien.
Metí las manos en los bolsillos y subí las escaleras, fingiendo agotamiento. Apenas tuve la oportunidad de quedarme a solas, cerré la puerta y transferí todos los datos a una carpeta segura en mi laptop, haciendo una copia de seguridad en un disco externo. No podía arriesgarme a perder esa evidencia, cada mensaje, cada foto, cada plan, ahora eran mi hoja de ruta hacia la verdad. Pasé los días siguientes organizando todo, la dirección 1423 Oak Avenue, la fecha, la hora y todos los detalles extraídos de los mensajes de texto que Emily había intercambiado con algún hombre. Era una cosa leer esos mensajes en la pantalla, pero necesitaba ver todo con mis propios ojos. Si planeaba un encuentro en esa casa, quería saber qué tenía de especial y, lo que era más importante, quién vivía allí. Comencé haciendo una investigación básica en línea. Las búsquedas me dijeron que el lugar pertenecía a un hombre llamado Mac, sin aparentes vínculos con Emily, salvo algunas referencias pasajeras que había oído en el pasado. El vecindario era exclusivo, con grandes propiedades, altos muros y setos bien recortados. Cada casa tenía su propio sistema de seguridad. Pasé por allí un par de veces al anochecer, notando lo silenciosas que estaban las calles, manteniendo las luces del coche apagadas y conduciendo por el lado más alejado de la calzada, pues sentía que destacaría en esa zona, ya fuera como un inofensivo transeúnte o, peor aún, como un merodeador. Después de identificar la casa, planifiqué una observación más cercana. Una noche, estacioné a 3 cuadras de distancia, detrás de un terreno baldío abandonado, y me desplacé a pie, manteniéndome en las sombras, rezando porque nadie asomara la cabeza por sus cortinas. La dirección en sí era un edificio de 2 pisos, amplio, rodeado de césped bien cuidado, con una alta valla que cerraba el patio trasero y luces con sensores de movimiento en las esquinas. Una amplia entrada conducía a un robusto garaje. Me coloqué cerca del límite de la propiedad, agachado detrás de un seto, escaneando cada ángulo, cuando de repente noté la primera cámara, montada en un poste alto, girando lentamente. Otra cámara apuntaba desde el porche, sobre la puerta principal, y una tercera vigilaba la puerta lateral. Eran modernas, probablemente con capacidad infrarroja, ya que desde mi posición podía ver el tenue resplandor rojo de sus sensores. Decidí intentar la parte trasera, deslizándome entre los setos que separaban el patio de Mac del de sus vecinos. El suelo estaba húmedo y mis botas hacían un suave sonido de pisadas en la tierra, pero avancé despacio. La casa del vecino parecía oscura, sin coches en la entrada. Si tenía suerte, estarían dormidos o ausentes. Finalmente llegué a la cerca que dividía la propiedad de Mac de la del vecino. Justo cuando comencé a escalarla, un haz de luz brillante recorrió el patio, activado por algún sensor que me había detectado. Un fuerte foco salió disparado desde el techo, inundando el patio trasero. El instinto me hizo agacharme tras un árbol, con el corazón latiendo desbocado, saboreando la adrenalina en mi boca. En cuestión de segundos, un sistema de alarma comenzó a sonar, estridente y repetitivo. No era ensordecedor, pero sí lo bastante fuerte como para alertar a cualquiera en la casa de que algo no iba bien. Escuché pasos, quizás más de una persona, moviéndose por el patio, antes de que pudiera distinguir quién era. Un guardia de seguridad, uniformado de negro, apareció en la esquina, sosteniendo una linterna que barría de un lado a otro. Me di cuenta de que había subestimado el nivel de protección del lugar. Las cámaras eran una cosa, pero la presencia física era otra. Apoyado contra el tronco del árbol, contuve el aliento, tratando de no entrar en pánico. Sentía como si mi pecho estuviera a punto de estallar por el ritmo de mi corazón. El haz de luz del guardia pasó a unos metros de mí, pude notar su postura alerta, con la mano cerca del cinto, quizás sosteniendo una funda para arma, demostrando que estaba bien entrenado. No era simplemente un vigilante ocasional. Pronto oí otro grupo de pasos provenientes de la casa y apareció un segundo guardia, conversando en voz baja con el primero. Mencionaron el sensor de alarma cerca de la valla trasera. Uno asintió y se desvió para hacer una revisión, mientras el otro se acercaba más al seto. Supe que no podía quedarme oculto para siempre. Mi plan de escabullirme sin ser detectado se había derrumbado en el momento en que se encendieron esas luces. Decidí que lo más sensato era retirarme.
Esperé el momento justo, cuando ambos guardias se alejaran lo suficiente, y corrí de regreso hacia la propiedad del vecino. Mis botas se hundían en el césped embarrado, con cada paso resonando en el barro, pero seguí adelante, ignorando la tensión en mis piernas. Esperaba escuchar algún grito de alarma detrás de mí, pero nunca llegó. Cuando alcancé el jardín del vecino, los focos detrás de mí se movían en dirección opuesta. No disminuí la velocidad hasta llegar a mi coche, jadeando y empapado de sudor. Sentado al volante, agarré el volante con fuerza y miré a través del parabrisas, tratando de calmar mi corazón. Mi plan había fracasado, al menos por esa noche, y no había obtenido nada salvo la confirmación de que el 1423 Oak Avenue estaba fuertemente custodiado. Eso, en sí mismo, era una pista. En una casa normal no se emplearía un equipo de seguridad armado con sensores de movimiento por toda la propiedad. Me hizo preguntarme qué tipo de operación llevaba a cabo Mac o si había instalado todo esto específicamente para Amelie. De cualquier forma, era una señal inequívoca de que forzar la entrada no era una opción. Durante el trayecto de regreso, repasé mentalmente mis errores. Había más cámaras de las que había esperado y el sistema de alarma se activó casi de inmediato. Luego vinieron los guardias, rápidos, atentos y claramente bien informados sobre cómo tratar con intrusos. No era una casa cualquiera, lo que estuviera ocurriendo allí se tomaba la privacidad y el secreto muy en serio. Intentar volver a entrar sería una muy mala idea. Emily creía que yo estaba fuera, en otro viaje de negocios. Yo, deliberadamente, dejé caer pistas de que me iría unos días, lo suficiente como para hacerla sentir segura de mi ausencia. En realidad, nunca abandoné la ciudad. Mi plan era simple, quedarme oculto en el viejo cobertizo detrás de nuestra casa, mientras ella organizaba la retorcida reunión que tuviera en mente. Había equipado el cobertizo con una silla plegable, algo de agua y una línea de visión despejada a través de una ventana agrietada. Había suficiente cobertura por las ramas colgantes como para que nadie sospechara que estaba a unos pocos metros, observándolo todo. Al anochecer, empecé a escuchar voces filtrándose por el patio. Empezaron a llegar coches, con los faros cruzándose frente a las ventanas oscuras de la sala. Al principio, parecía una típica fiesta en casa, con risas, botellas chocando y conversaciones animadas, pero pronto noté a algunos invitados que se desviaban hacia el garaje de manera furtiva. Amelie se unió a ellos. Desde mi posición en el cobertizo, observé miradas discretas, intercambios de palabras en voz baja, y noté cómo algunos de los hombres se miraban nerviosamente, como si temieran haber aparecido en el momento equivocado o encontrarse con alguien inesperado, alguien que Amelie hubiera invitado. Todo era lo suficientemente sospechoso como para confirmar que no se trataba simplemente de una reunión casual con viejos amigos. Dentro del garaje, algunos comenzaron a preparar bebidas y a montar un bar improvisado. Amelie no dejaba de revisar su teléfono, caminaba de un lado a otro y ocasionalmente salía para observar el estacionamiento. Vi a un par de hombres acercarse, uno puso su mano sobre su hombro, otro se inclinó para murmurarle algo. Ella les devolvía a cada uno la misma sonrisa íntima, una de esas que no me había mostrado en años. Desde el cobertizo, mis puños se apretaron. Con una lente de zoom, tomé algunas fotos, capturando cada contacto cercano, buscando pruebas sólidas de lo que estaba ocurriendo en mi propia casa. Cuando la fiesta alcanzó su apogeo y la música retumbaba por las paredes, parecía una reunión doméstica normal, pero yo sabía la verdadera razón por la que esas personas estaban allí. Algunos eran probablemente conocidos sin darse cuenta, mientras que otros eran amantes de Amelie o incluso observadores sospechosos que disfrutaban del drama. Seguí grabando pequeños clips de video con mi teléfono, enfocándome en el lenguaje corporal de Amelie, en los toques juguetones, en sus sonrisas coquetas y en cómo se esfumaba en habitaciones laterales con hombres que no era yo. Cuando sentí que era el momento adecuado, decidí actuar. Salí silenciosamente del cobertizo y me subí a mi Charger negro aparcado a unas cuadras. Giré la llave, y el rugido del motor cortó la quietud de la noche como un grito de guerra. Sin darles oportunidad de reaccionar, aceleré por la entrada, frenando bruscamente cerca de la puerta del garaje. Los neumáticos chirriaron, haciendo que todas las miradas se volcaran hacia mí.
Vi a varios invitados quedarse paralizados, con vasos en mano y ojos desorbitados, sin esperar verme. Salté del coche, dejando el motor encendido por un segundo, y me quedé ahí, permitiéndoles verme bajo el crudo resplandor de los faros. La expresión de sorpresa en el rostro de Amelie fue impagable, sus hombros se tensaron, se llevó la mano a la boca y sus ojos recorrieron el lugar en busca de una salida. Algunos de sus amigos empezaron a retroceder, sin saber si correr o tratar de hablar para justificar la situación. La música se detuvo de golpe, reemplazada por un silencio sofocante. Saqué mi teléfono, marqué el 911 y hablé lo suficientemente alto como para que todos me oyeran: hay intrusos y daños a la propiedad en mi casa. Necesito que envíen oficiales ahora mismo. En cuanto colgué, la gente empezó a dispersarse, algunos corrieron por el patio, saltando cercas, otros trataron de actuar con naturalidad, fingiendo no saber qué ocurría. La expresión en el rostro de Amelie pasó del miedo a una derrota absoluta, sabía que estaba acorralada. Sin perder un segundo, apunté con la cámara de mi teléfono al caos, filmando a las personas que salían apresuradamente, a los vasos que caían, a los golpes de puertas y a las excusas gritadas. La combinación de motores rugiendo, puertas golpeándose y gritos de excusas pintaba un cuadro nítido de culpabilidad. Cuando las luces rojas y azules aparecieron al final de la calle, los rezagados que aún estaban en mi propiedad se dieron cuenta de que estaban en problemas. Un patrullero se detuvo y 2 oficiales bajaron, iluminando con sus linternas a los invitados dispersos. En medio de todo, estaba Amelie, cuyo semblante lo decía todo. No podía ocultar la evidencia que yo tenía, y la presencia policial no le permitiría restarle importancia a lo ocurrido, calificándolo de una simple reunión social. Mientras los policías interrogaban a los invitados restantes, me dirigí directamente a ella. Intentó hablar, pero no salió nada coherente. La miré fijamente, dejando que el peso de todo lo ocurrido quedara en el aire. Los oficiales se acercaron, preguntando sobre alcohol, ruido, allanamiento. Uno de ellos pasó de Amelie a mí, evaluando la tensión, y le expliqué que había llegado a casa y encontrado mi propiedad siendo utilizada sin mi permiso, que parecía que se estaban llevando a cabo actividades ilegales. No estaba lejos de la verdad. El rostro de Amelie se había vuelto pálido, su voz casi inexistente. Un par de invitados intentaron defenderla, llamándome un esposo exagerado, pero la evidencia en mi teléfono hablaba por sí sola. Al final de la noche, la policía dispersó a la mayoría de los presentes, algunos fueron advertidos por allanamiento, otros llevados aparte para interrogatorios adicionales. Amelie se quedó atrás, silenciosa y derrotada. Di mi declaración a los oficiales y los vi alejarse en la oscuridad. Los últimos vestigios de la fiesta se desvanecieron, dejando tras de sí un patio desordenado y una fea verdad imposible de ignorar. Me paré en el pasillo tenuemente iluminado, rodeado por el rastro rancio de la intervención policial, vasos medio llenos, colillas de cigarrillos y el leve olor a alcohol derramado. Amelie estaba junto al sofá, erguida, con una mano aferrada a la parte trasera de una silla como si fuese lo único que la mantuviera en pie, sus ojos oscilaban entre el miedo y la desafiante. Este era el momento que había temido y esperado a partes iguales, el instante en que toda ilusión se quebrara, dejando solo la fría verdad. Los oficiales habían terminado de tomar declaraciones, anotando en silencio el caos que se había apoderado de mi hogar. Uno de ellos me dio una última señal con la cabeza, como diciendo: hemos hecho lo nuestro, el resto depende de ti. Cuando se fueron, el silencio se volvió más pesado que nunca. Me acerqué, deteniéndome a un brazo de distancia de Amelie. Cada músculo en mi cuerpo se tensó, pero me obligué a hablar con voz calma, casi mecánica. ¿Por qué?, pregunté en un tono bajo y controlado, aunque la ira bullía justo debajo de la superficie. Esperaba excusas, desvíos o quizá un último intento de justificar su traición. Por un momento, ella no dijo nada, sus ojos vagaban por la habitación, buscando una salida. Finalmente, soltó un tembloroso suspiro: nunca lo planeé, murmuró, con la voz quebrándose, las cosas simplemente pasaron. La miré fijamente, imperturbable. Las mentiras, semana tras semana, la suciedad en tus mensajes, los hombres en mi propia casa.
Todo lo ha despojado de cualquier capacidad que tuviera para sentir compasión. Las cosas no pasan por casualidad, tú tomas decisiones en cada paso del camino. Bajó la mirada, y en un suave sí, lo admito, se reflejaba su sumisión. Sentí mis manos apretarse en puños y me recordé a mí mismo que debía mantener la calma, ya había pasado la etapa de la confrontación cruda. Ahora, tenía mi prueba, había expuesto todo. He documentado esto durante un tiempo, dije. Tengo evidencia, fotos, mensajes, videos. Cada excusa, cada mentira. Los policías ya han tomado mi declaración y mis abogados verán el resto. Al oír abogados, sus ojos se abrieron de par, en pánico. Asentí con la cabeza. Sí, abogados. Considéralo tu aviso. Voy a pedir el divorcio inmediatamente. Por un momento, parecía desesperada, como un animal acorralado, y se acercó un poco, susurrando, podemos resolver esto, hablemos. Respondí con firmeza, no, he terminado. Pasaste semanas, meses, actuando a mis espaldas, humillándome en mi propia casa, convirtiendo este lugar en un parque de diversiones para tus amantes, y luego intentaste encubrirlo con mentiras patéticas. Ya no hay nada que decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no pude distinguir si eran de tristeza genuina o simplemente pánico al haber perdido el control. Empezó a decir algo más, pero la interrumpí con un gesto frío. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla de mensajes explícitos, direcciones, horas, todo detallado en negro sobre blanco. Ella apartó la mirada, incapaz de enfrentarme. Deslicé fotos de la fiesta, el caos, la llegada de los oficiales, al amante escondido en mi garaje. Esta es mi prueba, dije. Y la usaré en su totalidad. Negó con la cabeza, incrédula, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo nunca quise que terminara así, balbuceó, con la voz temblorosa, realmente no quise que fuera así. Respondí fríamente, ya se acabó. Recoge lo que necesites para esta noche, mañana escucharás a mi abogado. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Con un hombro caído, Amelie miró a su alrededor, en nuestra sala, tragándose el nudo en la garganta. El silencio entre nosotros parecía extenderse por millas, roto únicamente por el distante murmullo de un coche en la calle. Finalmente, casi en un susurro, dijo, ya no tengo a dónde ir. Respondí sin piedad, eso ya no es mi problema. No sentí ni un ápice de compasión, a pesar de que alguna vez habíamos construido una vida juntos. Ella había destruido todo en su búsqueda de emociones baratas, y el amor que alguna vez existió se había ahogado en traición. Si pensó que podía contar con mi empatía, se equivocó. Ella comenzó a subir las escaleras, presumiblemente a recoger sus cosas. Yo me quedé en la sala, con las manos en los bolsillos, caminando de un lado a otro para controlar mi adrenalina. La casa se sentía más fría que nunca, como si todo el calor se hubiera esfumado. Mi mente saltaba de un recuerdo a otro, desde el día en que nos mudamos, las cenas tranquilas que compartimos, hasta el momento en que descubrí esos mensajes en el teléfono, revelando sus infidelidades. Ahora, el acto final de esa historia se desarrollaba ante mis ojos. 10 minutos después, bajó de nuevo con su maleta en la mano, sus ojos estaban hinchados, su rostro marcado por las lágrimas. Se detuvo cerca de la puerta principal, vacilando. ¿Qué pasa?, le pregunté. No le permití terminar, tus llaves, dije, extendiéndole la mano. Ella rebuscó en su bolso, sacó la llave de la casa y la llave del coche, las que le di cuando nos casamos, y las depositó en mi palma con la mano temblorosa. Lo siento, susurró. Respondí con un breve asentimiento, ve. Por un momento, pareció que iba a intentar explicarse, pero luego sus hombros se desplomaron y abrió la puerta. Escuché las ruedas de su maleta golpear el umbral mientras desaparecía en la noche. La puerta se cerró con un clic, y todo quedó en silencio. Me quedé allí, con las llaves en la mano, mirando el lugar donde ella había estado. La furia que me impulsaba comenzó a desvanecerse, reemplazada por una entereza fría. Ese era el precio de su traición, y aunque se sintiera como una victoria vacía, era necesaria.
Había recuperado mi hogar, mi dignidad y mi futuro, solo, libre de su engaño. Con un suspiro, aseguré la puerta y tomé mi teléfono. Envié un mensaje rápido a mi abogado, indicándole que preparase los documentos a primera hora de la mañana. Luego, caminé despacio por la casa, apagando las luces en cada habitación vacía, observando los restos dispersos de una fiesta que nunca debió ocurrir, vasos de plástico en el suelo, comida medio comida, el olor penetrante a alcohol derramado. Cada señal me recordaba hasta dónde había llegado en su traición, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí extrañamente tranquilo. Las mentiras habían terminado y, por fin, podía seguir adelante. Mañana limpiaría todo de una vez, tanto los rastros físicos de esa reunión obscena como los lazos legales que aún nos unían. Al subir las escaleras hacia mi dormitorio, supe, con certeza, que lo que viniera después sería diferente, ya no viviría bajo el mismo techo que alguien que había traicionado nuestro matrimonio por placeres efímeros. Ese capítulo había terminado, y por primera vez en meses, sentí una sombría satisfacción al saber que había recuperado el control.